noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Una constante en la historia europea de los últimos 2 milenios ha sido el antisemitismo. Tiene tanta antigüedad como la presencia de los judíos en Europa. El origen del rechazo a los judíos tiene que ver con el hecho de que los judíos conformaron una minoría que no quiso asimilarse y que cifró su supervivencia precisamente en el mantenimiento de su singularidad. Para los judíos, preservar su personalidad era determinante para la supervivencia, pero eso mismo les apartaba de las sociedades en las que vivían y engendraba el rechazo de esas sociedades de acogida. Aunque tenían una notable presencia en el ámbito mediterráneo desde tiempo atrás, los judíos se extendieron por todas las regiones del Imperio Romano tras la guerra del año 70 después de Cristo, en que con la derrota a manos de las tropas de Tito se inició la diáspora, poniendo fin al periodo del Segundo Templo. Israel había pasado de la monolatría al monoteísmo, al afirmar que no había más Dios que Yahvé y que su Dios era el único para todos los hombres. Estaba claro que ellos, los judíos, eran el pueblo elegido. No cabía duda de que habían desarrollado una clara conciencia de su singularidad. De ahí nació un deseo de preservar su identidad que hizo que los judíos vivieran cohesionados en sociedades extrañas, generalmente cristianas. Pero al mismo tiempo, dicha estrategia de supervivencia exigía que no se integrasen en las sociedades de acogida, ya que eso implicaba una conversión que obligaba al previo abandono de su ancestral religión. La existencia de un grupo social esencialmente diferente y fácilmente distinguible del conjunto hizo de este un blanco obvio para las frustraciones populares, que con frecuencia emprendieron pogromos, duras persecuciones en contra de los judíos por toda Europa desde Castilla hasta Rusia. La persecución se alimentaba desde la misma conciencia de pueblo que sostenían los judíos y que les permitía sobrevivir en cuanto a tal, pero que también les singularizaba y marginalizaba. En el conjunto de una cristiandad en la que cada grupo social estaba regido por sus propias normas, los judíos no estaban sometidos a la prohibición de préstamo de dinero que afectaba a los cristianos, por lo que se convirtieron en prestamistas y fueron acusados de usureros, algo que no les hacía muy populares, si bien la nobleza y la realeza les solían ser favorables. Con el transcurrir de los siglos, algunos judíos se fueron convirtiendo al cristianismo, escapando en ocasiones a los peligros más extremos, pero en el siglo XIX, con la llegada de la época científica, tal posibilidad desapareció, porque el judío ya no era el miembro de una confesión religiosa, sino parte de una realidad determinada por la biología. La modernidad y la sociedad de clases surgidas de la revolución industrial ofreció a los judíos una oportunidad única para escapar a su condición marginal al desaparecer la sociedad tradicional a la que no se sentían unidos, al tiempo que las nuevas normas se adaptaban magníficamente bien a sus cualidades más específicas. Comenzaron a ser visibles en los diversos campos, desde el arte hasta las finanzas y desde la abogacía a los medios de comunicación y la medicina. Y también nutrieron las banderas de la revolución, una revolución que cuestionaba la sociedad europea tradicional con la que siempre habían estado en conflicto. El que notorios judíos teorizasen el socialismo y alentasen y protagonizaran la práctica revolucionaria, y el que otros como ellos se contaran al mismo tiempo entre los grandes financieros internacionales, pareció dar la razón a quienes elaboraron los protocolos de los sabios de Sion en 1902, de acuerdo a los cuales existía una conspiración mundial judía para apropiarse del mundo. Don Carlos Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. Polémico tema donde los haya. Sí, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los judíos? ¿Son una etnia, son una raza, son una cultura, son una religión? Este es el primer foco de ambigüedad en todo esto. Porque tú puedes coger la palabra judío en 5 textos, 5 documentos históricos de sitios distintos y encontrar 5 definiciones diferentes, referirse a 5 grupos humanos diferentes. Puede ser, por ejemplo, el súbdito del reino de Judá. De hecho, leemos en los evangelios cuando dice que estaban los apóstoles por miedo a los judíos, y dices, pero no eran judíos, no, ellos eran galileos. En ese sentido político, puedes referirte, por supuesto, a la religión primitiva, la religión de la que descendemos los cristianos, tanto como los judíos modernos, y que es la que nos hace decir que Jesús es judío, o que la Virgen María es judío, o que hace decir a la Iglesia llamarles nuestros hermanos mayores en la fe. Puede significar un judío moderno, que es una derivación, no es la misma religión centrada en el templo con sacrificios de animales, es diferente, es decir, esa religión, digamos que termina y tiene 2 variantes principales. Una de ellas es el cristianismo y el otro es el fariseísmo talmúdico, ¿vale? Es decir, que recoge lo que era lo que llamaban ellos la tradición oral y la ponen por escrito en el Talmud. Y luego, por supuesto,
está la última, que es la biológica, ¿no? Es decir, lo que se creó a partir de Gobineau, Galton y tal, con las teorías de las razas, pues aquí estaban los judíos, y entonces ya no importaba que tuvieran o no una religión determinada, ¿no? Desde muy temprano, en la historia del judaísmo se observa, en el propio Antiguo Testamento, tienen conciencia de pueblo elegido. Son ellos el pueblo elegido. Se salta de la etapa monolátrica, de la adoración a un Dios que es el suyo, entendiendo que los demás tienen también sus propios dioses, a la consideración de que ese Dios, que es el Dios de Israel, es el Dios de todos los hombres, no hay más Dios que Yahvé. Por tanto, se deduce ahí, se infiere que si el Dios de Israel es el Dios de todos, ellos son el pueblo elegido. Sí, bueno, esto hay dos maneras de verlo, una desde la fe, digamos, y otra es desde la evolución histórica, ¿no? Es decir, evidentemente, si a partir de si uno cree en el evolucionismo religioso y que la primera religión universal fue la judía, pues obviamente tenía que surgir de lo que había antes. Lo que había antes eran las religiones tribales. Claro. Evidentemente, si en una religión tribal de repente dice este Dios no es nuestro Dios, sino el único Dios, evidentemente ellos han sido en un sentido obvio el pueblo elegido por Dios. Eso no cabe duda. Igual que tampoco cabe duda, desde el punto de vista teológico, que fueron elegidos. De hecho, fueron los que mantuvieron esa fe, esa conversación con el Dios que luego iban a heredar los cristianos, ¿no? Es decir, que bueno, es el pueblo de la alianza, bla, bla, bla. Solo que, por ejemplo, nosotros, los católicos, pues pensamos que somos el resto de Israel y en ese sentido sus herederos, ¿no? El pueblo elegido, el pueblo de Israel, se asienta, una buena parte de sus habitantes, primero en el mundo mediterráneo. Efectivamente esto sucede desde siglos antes del comienzo de la diáspora, a lo largo del siglo I y todavía en el siglo II. Pero ¿es el origen o está en el origen del antisemitismo esa decisión o no, pero en cualquier caso esa realidad de singularizarse del pueblo judío para mantener su propia cohesión en el seno de sociedades extrañas, de sociedades ajenas que siempre cristianas? Es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, la verdad es que perdemos de vista muchas veces cuando hablamos de esto, hablamos incluso de xenofobia en general, como si fuera un fenómeno extrañísimo que de repente nos ha llegado y que mal... No, la xenofobia es lo normal, es la situación de base. Y lo raro, lo que supera, es el universalismo. En ese sentido, si miras cualquier sociedad relativamente cohesionada, y casi todas lo intentan serlo, cuando hay un grupo autosostenido, es decir, con varias generaciones, que tiene una religión diferente, que tiene unas costumbres diferentes, siempre hay una situación de discriminación bien legal, bien popular, es decir, que bien consuetudinaria. Esto lo observamos en todo tipo de cosas, en los parsis, en los... sin duda. Absolutamente en todos los sitios. Solo que en el judaísmo se da una circunstancia muy curiosa. Y es que vemos la destrucción, digamos, en la práctica del reino de Judá y de tal, y en el Imperio Romano, que es el universo, que es lo que realmente da, la religión más avanzada es evidentemente el judaísmo, es decir, el monoteísmo, y del judaísmo las dos ramas entran en competencia. El cristianismo, los que dicen que el Mesías de hecho ha venido, y los que dicen que no ha venido y que han reunido, digamos, una nueva revelación en lo que es el Talmud. Los dos son, en muchos sentidos, mucho más parecidos a lo que creemos. Por ejemplo, se piensa que los judíos no son apostólicos. Los judíos del siglo I sí eran apostólicos, claro que eran apostólicos, y los del siglo II. Y llega un momento cuando ya empiezan a perder y el poder se protege a los cristianos, es cuando ya entienden la necesidad de la continuidad biológica, de la continuidad genética. Y entonces eso es lo que empieza a ser importante. Y eso les convierte, en cierto sentido, en pueblo. Pero por supuesto que eran una religión. O sea, si hubiera pasado al revés y ellos hubieran sido los favorecidos por el imperio, probablemente los cristianos serían cristianos por madre, por genética. Hay otro aspecto que tiene que ver con esa génesis del antisemitismo, y es que, con ese despliegue del antisemitismo, que es una causa enormemente popular en Europa, no lo olvidemos, en Europa de la Edad Media, los primeros siglos de la modernidad, y es
la cuestión dineraria. Es decir, a ellos no les está impedido el manejo de dinero, el préstamo con interés, como si lo estará para los cristianos. Recordamos la frase célebre de pecunia, pecunia parere non potes, el dinero no puede parir dinero, no es lícito, por tanto, pero los judíos, en una sociedad que es la sociedad del privilegio en sentido estricto, es decir, de leyes privadas aplicadas a cada grupo social, los judíos no están afectados por las leyes de los cristianos, o por una buena parte de ellas, y en consecuencia sí tienen permitido ese tipo de actividades. Sí hay, pero sí hay prohibición de la usura en la Torá, solo que no afecta al goy, no afecta al gentil. Es entre ellos. Exacto, entre ellos no pueden claro. el préstamo con interés en principio, luego ya digamos que hacen sus cosillas. Pero en cambio al gentil puedes cargarle cualquier tipo de esto hay que entender una cosa que es muy importante, y es que para nosotros lo normal es ver en la nacionalidad nuestra identidad primaria, pero para el medieval no era así. Para el medieval la identidad primaria era la religión. Igual que hoy podríamos decir, bueno, tú eres ateo y tú protestante y tú católico, pero al final lo importante es que todos somos españoles. El medieval diría, tú eres escocés, tú normando, tú no sé qué, pero lo importante es que todos somos cristianos. Es decir, hay que entenderlo de esa manera. Y precisamente por eso es por lo que tú decías, que se mantenía eso de cuál es tu ley, ¿no? La ley privada pues en la aljama había uno, en la judería había otro y tal. Es decir, se regían por su propia ley. Y efectivamente, claro, al quedar liberados de esa prohibición, no solo hay otra cosa muy interesante, Fernando, y es que el mundo quedó dividido como en la Guerra Fría, quedó dividido por el Islam. Entonces estaba la cristiandad y el Islam, y eran incomunicables, salvo para los judíos. Porque los judíos estaban en dos partes, y en el comercio tú sabes que lo fundamental es poder fiarte. Es decir, si no te puedes fiar, te roban y tal. Pero si vas a casa de tu primo Jacob, que está en Bagdad, y tú estás en Córdoba, o en tal, ahí pones en contacto los dos mundos, y eso, claro, enriquece. Y los ricos están mal vistos. El hecho de que fueran una religión diferente, una cultura distinta, les hacía vivir en una situación de una cierta marginalidad con respecto al conjunto de la sociedad. Y eso siempre, en cualquier caso, pues parece que les da una aura de ocultación, ¿no? Les vuelve misteriosos. ¿No? Sí, naturalmente, pero recuerda también que eso, es decir, que había otras, por ejemplo, en nuestro caso estaban los moros, ¿no? Los musulmanes, es decir, que también tenían sus barrios y tal. Es decir, que era relativamente normal esa situación de grupos marginados, pero que tenían su... En el caso de los judíos estamos hablando de, efectivamente, alguien conectado por la religión. Estás en toda Europa, ¿sabes? Es decir, que tienes primos en todas partes, entonces tienes como una especie de quiste. Y eso, en el momento en que los reyes ya quieren unificar, eso es insostenible. Y de ahí viene no la expulsión de los judíos nuestra, sino la expulsión de los judíos de toda Europa. Bueno, de todos los tenemos muy poquito tiempo, pero la modernidad les liberó. Sí, pero también les supuso un reto fortísimo. Si tú te acuerdas, ay, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama, bueno, no me acuerdo, lo que llaman ellos la ilustración judía. La ilustración les hizo mucho daño, porque rompió el gueto. Y el gueto, dices tú, bueno, es como una cárcel. No es una cárcel, pero también es una protección. Claro. Y entonces, al romperse esa protección, el rabino, digo, ya no tengo a estos chicos a mi disposición, porque querían ser Strauss, estaban tal, es decir, querían formar parte de la sociedad, digamos, cristiana normal, y subir en ella y ser un intelectual y tal. Y eso en muchos casos supuso, por ejemplo, con el padre de Marx, el bautismo. Eso era un peligro tremendo de aquí vamos a desaparecer, pues ya nadie quiere estar bajo el rabino, tal. Y ahí es cuando surgen esas dos internacionalismos, o mejor dicho, la tentación internacionalista total, que sería el comunismo, y la nacionalista propia, que sería el sionismo. Tema con el que retomaremos una segunda parte del antisemitismo, precisamente. Muchísimas gracias, don Carlos Esteban, muy interesante siempre en sus aportaciones, gracias. La verdad. Y muy buenas noches, y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.